Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, es ist schön, dass ihr da seid. El alemán es un idioma muy agresivo. Vamos a ver esto de nuevo, pero en español. Sean bienvenidos a este nuevo video. Es muy lindo tenerlos aquí de vuelta. Son dos cosas totalmente distintas, como esa intro y el contenido de este video. Te voy a mostrar cómo generar distintos tipos de datos aleatorios en Unity, haciendo énfasis en los datos de tipo entero y reales, pero también pasando a ver otro tipo de datos como vectores de 2, 3 componentes, cuaternions y colores. Colores, ¿por qué no? Acá ya tengo preparada la escena y el script en el que vamos a generar los datos aleatorios y hacer que se muestren en consola. En la escena no tiene nada, es solamente la cámara y una luz direccional. Hice un script que se llama Generate Random Numbers, acá lo estamos viendo, y ese script está asignado a la cámara. Entonces cuando le demos play se va a ejecutar. En el script lo que tenemos es distintos tipos de datos definidos, y en el método start vamos a invocar este método que se llama generate. Acá es donde vamos a hacer la generación de los datos aleatorios. Y este método se va a invocar de manera repetida cada 0,75 segundos. ¿Por qué 0,75? No sé, porque un segundo era muy lento y medio segundo era muy rápido. Así que 0,75. Empecemos por generar números enteros. Vamos a hacer un espacio acá. Lo que vamos a hacer es usar la instrucción random range para generar un número entero dentro de un intervalo y lo vamos a asignar a este entero i1 que declaré más arriba. Entonces hacemos i1 igual a random.range y acá abrimos y cerramos paréntesis y ahora vamos a poner los parámetros del método. Vamos a analizar un poco esto. Random es una clase, es la clase que contiene los campos y métodos necesarios para generar datos aleatorios. Y range es un método estático de la clase, o sea, una función. Por eso la accedemos utilizando el punto. O sea, estamos diciendo, vamos a ejecutar el método range de la clase random. Cuando estamos ejecutando una función y abrimos paréntesis, se nos aparecen este tipo de ventanas en las que nos dan información acerca de esas funciones. Podemos sacar varios datos de esta ventana. Lo primero que vemos acá es este 1 de 2. Esto nos está diciendo que random range tiene dos formas posibles. Es lo que se llama sobrecarga paramétrica, es decir, la función se llama de la misma forma, pero dependiendo de los datos que le mandemos, se va a comportar de manera distinta. En el primer caso, acá estamos viendo que nos devuelve un valor float, o sea, un valor real, y requiere como parámetros un float min y un float max. Y acá nos dice que nos devuelve un float aleatorio entre el mínimo y el máximo, los dos inclusivos. O sea que si le ponemos entre 0 y 1 nos va a devolver un número real entre 0 y 1, con los extremos incluidos. Si bajamos, esta segunda versión del método random range nos devuelve un valor entero y requiere como parámetros dos valores enteros, uno mínimo y otro máximo. Y acá nos dice devuelve un entero aleatorio entre el mínimo inclusivo y el máximo no inclusivo. O sea que si nosotros ponemos de 0 a 10, acá el intervalo de números posibles va a ser desde el 0 inclusive hasta el 9. Es importante recordar que el máximo del intervalo no va a estar incluido. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar números desde el 1 al 10 inclusive, o sea que nos puedan aparecer esos 10 números, tendríamos que poner aquí del 1 al 11. Vamos a probar. Vamos a poner esta instrucción para imprimir un mensaje en consola y vamos a probarlo. Acá podemos ver los distintos números aleatorios que se van generando. El intervalo de la función random range también puede incluir valores negativos, por ejemplo entre menos 10 y 11. Esto nos va a generar todos los números desde menos 10 a 10. Voy a imprimir i2. Y antes de pasar a los números reales voy a mostrar cómo haríamos para elegir números enteros, pero que pertenezcan a más de un intervalo. Por ejemplo, quiero elegir números entre 1 y 10 o entre 91 y 100, por ejemplo. ¿Cómo haríamos para elegir números aleatorios de cualquiera de esos dos intervalos? Algo que podemos hacer es definir una estructura if cuya condición tenga un 50% de probabilidades de ser verdadera o 50% de probabilidades de ser falsa, y en función de un caso o el otro elegimos de un intervalo o el otro. Esto lo podemos hacer simplemente usando la misma función random range. Acá ponemos if random.range, vamos a ponerle entre 0 y 2. Else. Recordemos que como el 2 no está incluido, esta instrucción va a valer o 0 o 1. Así que acá mismo podemos preguntar si el valor de esta instrucción vale 0. Si eso es verdad, hacemos que i3 valga un valor aleatorio en el intervalo de 1 a 11. Y si es falso, hacemos que i3 valga un número en el intervalo de 91 a 101. Imprimimos i3, testeamos.
Y acá estamos viendo que se están generando números aleatorios dentro de esos dos intervalos. Puede llegar a ser útil en algún caso, incluso podría ser dentro de más intervalos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar un número aleatorio que esté entre 1 y 10, o entre 50 y 60, o entre 90 y 100. ¿Cómo podríamos hacer esto? Podríamos utilizar la estructura switch. En el argumento le ponemos un random range, por ejemplo, que vaya de 0 a 3. O sea que este valor puede valer o 0, o 1, o 2, con un tercio de probabilidades cada uno. Y acá definimos los casos. Por ejemplo, caso 0, ¿qué pasa si random range de 0 a 3 vale 0? Vamos a iniciar este i3 en el intervalo de 1 a 11. Le ponemos break para cerrar el caso. Definimos el caso 1. Vamos a copiar directamente esto y luego modificar los intervalos. Acá le ponemos 51 a 61 y acá le ponemos 91 a 101. Entonces, dependiendo lo que valga este random range, vamos a meternos en el caso 0, en el caso 1 o en el caso 2. Y el número aleatorio estará dentro del intervalo definido. Hacemos una prueba y acá estamos viendo cómo se generan esos números aleatorios. Pasemos a ver los números reales. Para generar números aleatorios tipo float, vamos a usar la misma instrucción random range. Float 1 igual a random.range. Va de vuelta. Random.range. Y vamos a usar la primera versión del método que nos dice que requiere como parámetros dos floats. Vamos a generar un número entre 0 y 1, por ejemplo. Bien, ¿cómo hacemos para decirle a Unity que estos no son enteros y son floats? Simplemente le agregamos una f. 0f, 1f. Con esto la instrucción va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Vamos a imprimirlo en consola, le damos play y acá podemos ver los números que se van generando. Hay una forma muy simple de generar números aleatorios entre 0 y 1 y esto es usando random.value. Es como un acceso directo a esta función. Acá nos dice que devuelve un valor aleatorio entre 0 y 1, ambos extremos incluidos. Vamos a imprimir F2 en la consola y acá podemos ver que se están generando valores aleatorios entre 0 y 1. Si nosotros necesitáramos generar números aleatorios entre 0 y 10, podríamos definir el intervalo acá, de 0 a 10, o simplemente podríamos multiplicar la función random value por 10. Cualquiera de las dos alternativas funcionaría. ¿Por qué funciona esto? Porque esta función como mínimo va a valer 0, y si la multiplicamos por 10 el resultado va a ser 0, o va a valer 1, y si la multiplicamos por 10 el resultado va a ser 10. Y luego vamos a tener todos los valores intermedios, o sea que si esta función nos da 0,6 y algo más, el resultado este va a ser 6, algo. Vamos a simularlo. Acá vemos que se generan los valores aleatorios dentro de ese nuevo intervalo. El intervalo de números también puede ser negativo, por ejemplo, de menos 5 a 5. Acá vemos valores aleatorios dentro de ese intervalo. Y también lo que podemos hacer es tomar este intervalo que va desde 0 a 10 y restarle 5 unidades. De esa forma, si vale 0, 0 menos 5 va a ser menos 5. Y si vale 10, 10 menos 5 va a ser 5. O sea que el nuevo intervalo va a estar entre menos 5 y 5. Como en el caso de los enteros, si quisiéramos definir un float que esté dentro de algún intervalo, tenemos dos intervalos que no están juntos, por ejemplo de 0 a 5 y de 95 a 100. Si quisiéramos elegir uno de dos, también podemos utilizar un if exactamente como este, pero ya que conocemos esta función random value que va de 0 a 1, podemos utilizar como condición si random.value es mayor a 0.5f. ¿no? Como esta función va a valer entre 0 y 1 con distribución de probabilidad uniforme, hay un 50% de probabilidades de que el número elegido esté entre 0 y 0,5 y un 50% de probabilidades que el número esté entre 0,5 y 1. Entonces esto lo podemos usar como una condición para definir en base a un 50% de probabilidad. Vamos a asignarle a F3 el intervalo 0,5. Si es verdadera la afirmación, y si es falsa vamos a ponerlo entre 95 y 100. Por poner algún valor. Acá vamos a imprimir F3. Probamos. Y acá vemos los distintos valores que se van generando, que pertenecen a alguno de los dos intervalos.
Si quisiéramos elegir entre 3 intervalos posibles, también podemos usar un switch, pero en este caso, como la condición del switch tiene que ser un valor entero, no podemos utilizar random value. O sea que tenemos que usar en random range, por ejemplo, para definir los casos 0, 1 o 2, y luego en cada caso asignamos el intervalo apropiado, por ejemplo, entre 0 y 5, entre 50 y 55 o entre 95 y 100. Probamos. Acá tenemos valores dentro de esos 3 intervalos posibles. Si somos capaces de generar enteros y valores reales dentro de cualquier intervalo o conjunto, con eso somos capaces de generar de manera aleatoria cualquier tipo de dato como vector 2, vector 3. Porque, por ejemplo, un vector 3 son 3 componentes x, y, z reales, de tipo float. Entonces, si somos capaces de generar floats de manera aleatoria, somos capaces de generar vectores 3 de manera aleatoria. Sin embargo, vamos a ver algunos métodos útiles que tiene la clase random para estos datos. Dicho esto, voy a terminar el video acá porque estoy viendo que me va a quedar bastante largo. La primera parte va a ser de generar números aleatorios tipo entero y tipo floats. Y en el siguiente video vamos a ver cómo generar los datos restantes. Vector 2, vector 3, quaternion y colores. Así que seguimos en el siguiente video.